Trayéndole alegría, Mr. Coinonía, entrevistas y mucha risa. Mr. Coinonía, Esto era lo que tú querías. Mr. Coinonía, Ve a avisarle a tu familia Mr. Coinonía, que se formó la Coinonía, Conéctate a Mr. Coinonía. Se formó la Coinonía, Conéctate a Mr. Coinonía. Oye, dame luces, dame cámara, que estamos nuevamente en los estudios, pero antes quiero presentar a mis auspiciadores. Ginny Carrión, la chica de oro. Si estás buscando cash, estás buscando money, tienes que llegar a donde ella está, en la avenida Monserrate, aquí en Carolina, y en la 167 en Bayamón, frente a Red Bull Plaza, en Orocentro Express. También detrás de las cámaras, Liquid Fire Studio, que hoy están libres, se lo hemos dado libre y ahora vas a entender por qué. Y es que mi invitado de hoy, yo lo invité, pero luego que lo invito, él me dice, ¿por qué no vienes a mis estudios y mejor lo hacemos en mis estudios? Y a mí me pareció genial y yo creo que esto es una verdadera coinonía. Y así que hoy tenemos con nosotros, bueno, acepté su invitación, así que no sé quién invitó a quién, pero hoy tengo conmigo el placer y el honor al pastor Otoniel Font. Saludos, Joey, gracias por la... No, el que invitaste fuiste tú, lo que pasa es que me traté de acomodar a mi espacio, ¿verdad? Los tiempos, los momentos aquí son un poquito complicados con la agenda y hemos querido hacer esto hace tiempito y entonces era quizás un poquito más fácil que vinieras acá para yo seguir y acomodarnos, pero gracias a ti por hacer el acomodo y llegar hasta acá y acompañarnos acá en nuestra iglesia. Gracias, pastor, gracias, un honor y de verdad que me siento también honrado de que me hayas recibido en este espacio. Aquí a tus órdenes siempre. Pues mire, pastor, vamos a entrar rapidito. Quería comenzar la nueva generación, por si acaso la nueva generación no conoce, todos sabemos quién es Rodolfo Font en Puerto Rico, pero me gustaría, por si acaso alguien no sabe quién es, ¿verdad? Su padre marcó un antes y un después en Puerto Rico y fue un visionario. Fue un hombre que ¿verdad? Hizo grandes cosas y me gustaría que pudiéramos entrar un poquito en detalle en lo que él hizo. Y le quisiera hacer esta pregunta. ¿Qué fue eso que él hizo diferente a otros pastores de su tiempo que lo llevó a convertirse en una figura tan influyente? Wow, lo que pasa es que una pregunta muy amplia y muy grande. Discúlpame, primero me siento muy orgulloso de mi papá y de nuestro legado, número uno. Número dos, mi papá fue un hombre muy humilde, muy sencillo, aunque mucha gente no lo veía así en un momento dado. Fue un hombre trabajador, un hombre emprendedor que recibió el llamado de Dios a muy temprana edad. Se convirtió a la edad de 8 años. Antes que siga, pastor, y perdona que le interrumpa. No, tranquilo. Sé que él, antes de ser pastor, vendía en Tomacán, ¿verdad? Vendía zapatos. Todos los fondos, hasta mi edad, y creo que hasta yo creo que fui yo el último y unos 2 o 3 de mis primos, fuimos de como que la última generación, los de mi edad, que vendimos Tomacán. Yo trabajé en Tomacán, mi primer trabajo formal también fue Tomacán. Todos teníamos que pasar como que por el adiestramiento de vender zapatos, no tan solo por mi papá, sino por mi tío. Mi tío era también un gerente muy grande en todo Tomacán, en todo Puerto Rico, y mi papá también. Entonces, pues toda como que esta generación de nosotros, de esta línea, pues teníamos que pasar por ese adiestramiento, así que aprendí a vender zapatos, a las mujeres con juanete y con todo, ¿verdad? Era toda una experiencia muy interesante, así que mi papá sale del mundo empresarial, del mundo de ventas, Dios lo llama, y la historia es muy larga, y yo creo que mi papá, si yo te puedo decir un legado más grande, es el legado de fe y de prosperidad. ¿Verdad? Yo creo que la realidad es que mi papá se atrevió a creerle a Dios, se atrevió a creer en un mundo donde no había un montón de oportunidades como las hay en el día de hoy. Se atrevió a ser pionero. Se atrevió a comprar el primer canal de televisión cristiano en Puerto Rico. Fue una locura en aquel tiempo. Entregó todo lo que tenía, sus ahorros personales, para comprar supuestamente una licencia sin él saber lo que estaba comprando, ni de quién lo estaba comprando. Comienza con eso, pero fue un hombre de fe, un hombre que le creyó a Dios, autodidacta en muchas cosas. En aquel tiempo no había tanta facilidad como hay hoy para tú conocer de otros pastores, otros ministros. Así que aquello era a través de algún libro que te llegaba y que, ¿verdad?, lo publicaban
en algún lugar, pero se tardaba un año en llegar acá. Pues mi papá sí aprendió, comenzó a aprender, a estudiar de otros grandes ministros y predicadores. Y yo creo que el legado más grande en ese momento que te puedo decir todavía al día de hoy es un legado de fe, de creerle a Dios, un legado de aspirar a cosas más grandes. Y donde quiera que yo voy, todavía al día de hoy, hay mucha gente que lo recuerda, mucha gente de aquella generación, algunos muy jóvenes que hoy ya son adultos, pero que vivieron y experimentaron ver un mensaje de televisión o venir aquí a la iglesia. Y te puedo decir que el factor común entre todos ellos que me dicen es, su papá me enseñó a tener fe, a creerle a Dios, ¿verdad? No meramente por la prosperidad o la libertad económica, sino aprendí a tener fe. Esa es la frase más común que me he encontrado y me sorprendo, de verdad que me sorprendo todavía al día de hoy. No te puedo decir que, ¿verdad? Te puedo decir que en el año tengo 4, 5, 6, 7, 8 experiencias en diferentes lugares, en diferentes sitios, donde estoy en algún lugar y me dicen, mi vida cambió porque escuché a su papá decir tal cosa. Veía el canal, me encantaba, ¿verdad? Y para mí fue maravilloso oír un hombre. Los otros días estaba con, ¿verdad? Corto rápido, pero estaba en una reunión con estaba en un lugar con una persona muy prominente del país y con 2 inversionistas. Okay. Estamos hablando de algunos negocios y gente muy, ¿verdad? Muy importante en su círculo, ¿verdad? Y me estuvo muy curioso porque esta persona me dice, yo me crié en tal iglesia, pero yo llegaba a casa a ver a su papá y yo entendía el mensaje que él predicaba. A mí se me hacía fácil decir, ¿sabes? Tengo que echar hacia adelante. Tenía esa gracia, ¿verdad? Sí, entonces, cuando tú oyes eso, pues le das gracias a Dios, ¿verdad? Yo creo que el legado es un legado, como te dije, de fe, de esperanza, muy importante para nuestro país en su momento. Sí, de verdad que sí. Marcó muchas vidas. Uh-huh. Siendo niño y viendo a su papá en este rol, fungiendo, ¿verdad? Y haciendo tanto, ¿cómo percibió todo eso siendo niño? Mira, yo siempre admiré a mi papá, ¿verdad? Yo soy su fanático número 1 todavía al día de hoy, de sus mensajes, de su fe. Vi todos sus comienzos. Así que para mí era como, era lo que aprendí a vivir, era era la vida que teníamos, ¿verdad? Era creerle a Dios, era levantarnos, era prosperar. Lo vi luchar constantemente, lo vi trabajar, lo vi ser un trabajador incansable, realmente. Nos enseñó el valor del trabajo, ¿verdad? En casa, desde los 16 años tú tenías que salir a trabajar. Mi papá me enseñó a trabajar desde antes. Yo trabajaba desde los 12 años, 12, 13 años, no por necesidad. Me enseñó el valor del trabajar. Lo exponía de eso. Bueno, todos mis veranos yo tenía que trabajar. Desde los 12 años yo trabajé no por necesidad, por aprender el valor del trabajo. Hice todo tipo de trabajo. A los 16 años me regaló mi primer carro. Era un Corolla Supreme del 82, nunca me olvidaré. Me llenó el primer tanque y me dio con la llave. Me dijo, aquí está tu carro, esto fue lo mejor que te pude comprar. Le costó $2,000 aquel carro. Y me dijo, aquí está la llave, el tanque está lleno, el primero, el segundo tanque se lo tienes que llenar tú. Y aquí está la aplicación, tienes que ir donde el señor Torres, allí en el Norte Shopping Center, para Tomacán, tienes trabajo ya y empiezas adiestramiento esta semana. Literalmente, wow. Así a los 16 años. Así que, ¿verdad? Me enseñó tantas cosas y para mí pues era ver el mensaje manifestado en casa, ¿verdad? Fe, ver de no tener nada, ir poquito a poco creciendo y desarrollándonos, ¿verdad? Y alcanzar pues, grandes bendiciones. No solamente quedarse en fe, sino ejecutar. Ejecutar, tomar acción. O sea, yo vi a mi papá siempre trabajar toda su vida y ser un gran trabajador, un gran luchador. Esa parte quizás mucha gente no la ve, no la comprende, no la cree, pero la realidad es que yo vi a mi papá hacer múltiples negocios, trabajar, ¿verdad? Incansablemente, él y mi mamá. Así que nos enseñaron eso desde el principio. Escuché una entrevista que había comentado que cuando fue niño, su niñez fue difícil. Y aparte que dijo que era difícil, dijo que, déjame ver si me acuerdo, dice que fue difícil y que no logró hacer muchos amigos. Uh-huh. ¿A qué se debió todo esto? Bueno, te refiero a una entrevista que hice hace mucho tiempo, probablemente, del cual sale un libro que se llama Amistades que Sanan. La realidad es que mi hogar, mi casa con mi papá fue un lugar maravilloso. Mi papá se encargó de que nuestra casa fuera un hogar de alegría, de paz. Mi papá era un hombre jovial, un hombre alegre, un hombre feliz, ¿verdad? Nos dio mucho amor a toda la familia. Buscó siempre complacernos en lo más que podía. Siempre sacamos tiempo para disfrutar.
nuestros lujos en aquellos tiempos eran, podemos decir, las vacaciones. Mi papá siempre sacaba al año. Yo corrí todos los paradores de Puerto Rico. ¿Verdad? No había para viajes para otro sitio, pero todos los paradores de Puerto Rico en aquel tiempo, Oaxaca, Coamo, los baños de Coamo, todos los paradores yo los conocí, todos yo los corrí, ¿verdad? Mi papá siempre buscó ese balance de cuidar a la familia. En mi casa yo nunca tuve maltrato ni problema, y vuelvo y repito, siempre vi un hogar amoroso. Tengo 4 hermanos, somos 4 en total, yo soy el mayor. Convivimos siempre juntos, disfrutamos. Viví con mi abuelita, tengo grandes recuerdos de mi abuelita que falleció hace unos meses atrás. Así que en mi hogar nunca tuve problema. Para mí la dificultad en un momento dado se complicó cuando yo pues comienzo a ir a la escuela, y comienzo a ir a la escuela más en el área ya, yo te diría, 7º, 8º grado, cuando ya yo estaba más consciente de quién era mi papá y lo que estaba pasando. Okay. Entonces, ver la reacción de algún grupo de personas, a mí sí me lastimó, me hirió. Ver a alguien de la calle, algún maestro en un momento dado, hablar mal de tu papá, decir que tu papá era un pillo, el encontrarme en la calle con algunos jóvenes de la escuela que en un momento dado te hacían un bullying, quizás porque en la televisión salió un personaje de tu papá, ¿verdad? Uh-huh. Esa dinámica, el no caber en algún lugar en ese sentido, el encender la emisora de radio y escuchar algún otro predicador hablar mal de tu papá, hablar mal de tu mamá, pues sí, creó esa, ¿verdad? Como esa barrera, esa defensa, donde pues simplemente pues no hice grandes amigos. Protegiéndome, cuidándome, quizás, ¿verdad? No sé, ¿verdad? También era parte quizás de mi carácter. Yo no soy necesariamente la persona más extrovertida. Yo creo que fue una mezcla de cosas dentro de todo el proceso. Hice amigos como quiera, ¿verdad? Tengo personas que conozco hoy. Tengo un par de amigos, personas que iban a la escuela conmigo, que son miembros de nuestra iglesia y demás. Pero me costó el romper con eso en particular. No fue hasta muchos años después que pude atreverme y abrirme y buscar entonces esos vínculos. Para mí eso fue lo más difícil en ese sentido. Sí, son cosas que uno tiene que enfrentar como niño. Uh-huh. Que uno no sabe. Hace 2 semanas atrás le estaba diciendo al pastor allá hablando en conversaciones con, ¿verdad? Afuera, que entrevistamos a Diez Narváez y él decía que cuando sus papás se divorciaron, pues la gente le viene a preguntar, mira, ¿por qué tus papás se divorciaron? ¿Por qué esto? ¿Por qué lo otro? Y pues son niños, ¿verdad? Y son temas que ellos no entienden. Entonces, pues desde esa edad, pues usted teniendo un papá tan conocido en el país, que sale en televisión, en todos los medios, pues entonces usted tiene que enfrentar eso. Entonces, pues ya ahí se puede ver entonces qué tuvo que hacer y cómo enfrentarlo. Para mí lo más difícil, yo creo que la gente son crueles, ¿verdad? Y hay una gente que son crueles, algunos con maldad, otros por ignorancia, otros por ¿verdad? Otros simplemente por ignorancia. Y la gente no sabe quizás afuera medir, ¿verdad? El efecto que tienen palabras o acciones que toman en la vida, ¿verdad? Con la vida de otras personas. En lo personal, yo estoy sano, ¿verdad? Yo no guardo ningún rencor, entiendo hoy que era parte del territorio, parte de las cosas del llamado de Dios para nuestra familia en ese sentido. Pero sí, he tratado de cuidar a mis hijas, de ese proceso, ¿verdad? Tomé un montón de decisiones porque también pues no quería que mis hijas experimentaran quizás algunas de las cosas que experimentaron. Recuerdo siempre a una de mis hermanas, que cuando tan pronto llegó a la universidad, el profesor, cuando ve el apellido, de la primera intención comienza ya a hablar mal y comienza a hacer comentarios. Entonces ¿verdad? Son momentos que ya uno aprende a vivir y que uno aprendió en ese momento, pero no dejan de ser duros, ¿verdad? Y uno pues tiene que aprender a trabajar con eso. ¿A causa de eso es que escribe el libro? Pues yo escribo el libro porque comento esto, no sé ni por qué lo comenté, en la entrevista que hice con Alberto El Tuco, fue de donde sale toda esa entrevista en un momento dado. Okay. Y él me pregunta que qué fue lo más difícil. Y te soy honesto, yo creo que yo lo que estaba en ese momento era pensando en mi esposa. A diferencia de mía, mi esposa es muy amigable, mi esposa tiene amigos y mi esposa mantiene su relación con las amistades de ellas de 10º, 11. Ellos tienen hasta un chat que ellos se hablan todos los días, que ellos es como si fueran todavía
los chamaquitos, ¿verdad? Literalmente. Ajá. Y entonces ella, de tiempo en tiempo, no siempre se ven, pero tratan durante el año de verse 1 o 2 veces, de ir a comer, de ir a compartir. Por cierto, una de ellas viene aquí a la iglesia, todos son amigos. Es impresionante. Yo en ese tiempo estaba pensando, fíjate, ojalá yo hubiera tenido, ¿verdad? Amigos así que pudiera seguir haciéndolo en esta temporada. Y entonces hago ese comentario y recuerdo que yo estaba la casa publicadora, ya yo había firmado un contrato de escribir varios libros, pero yo no tenía de qué escribir. Yo decía, y entonces me llamaban y decían, pastor, ¿pero de qué va a escribir? Y yo decía, mira, yo no siento escribir de nada, no tengo, y no voy a escribir nada por escribir. Entonces, hoy en esa entrevista, de casualidad, por cierto, que ahora mismo aquí, mientras estamos aquí en este mismo edificio está la persona que es el director de esa casa publicadora. Y él oyó esa entrevista y me llamó, ahí está su tema. Él le dije, no, tú estás loco, yo no voy a escribir de eso, no es mi tema, eso no lo siento, no, pastor, en el mundo cristiano no hay muchas de ese tipo de temas. Pero recuerdo que mi esposa cumplía años en esa semana siguiente y celebré el cumpleaños e invité a un amigo que me reservo quién es. No sale ni en el libro porque nunca quise exponerlo, pero invito a un amigo. En aquel momento te digo quién es a ti afuera del aire. Y llega allí. Y llegó en el último momento y teníamos en ese momento el micrófono en la mano, estábamos como quedando, qué sé yo qué, la despedida y saludando y qué sé yo qué. Habían como 50, 60 personas y él toma el micrófono y él dice estas palabras, pastora, gracias por su amistad. Y él dice, porque hay amistades que sanan. Y cuando esta persona dice eso, aprendió. A mí yo dije, bueno, pues entonces terminé ahí en la actividad, el cumpleaños de mi esposa, y cuando terminó el cumpleaños de mi esposa, desde las 11 de la noche llamé al director, le dije, mira, ¿sabes qué? Esto no creo que sea casualidad, pasó esto y esto con tal persona, yo creo que ese es el libro, lo voy a escribir, me voy a sentar, dame un tiempo, voy a buscar, voy a indagar, voy a orar, voy a verlo, y de ahí sale el libro, y es el primer libro que esta casa publicadora publica en portugués. Así que tuve un tour en Brasil. Es el primer libro que ellos tradujeron de español a portugués. Así que es un libro muy bonito, un libro muy práctico, muy simple, muy dinámico, me parece a mí. Qué bien. Qué importante tener amistades. Bueno, súper importante. La realidad es que creo que la Biblia dice en el libro de Juan capítulo 15, verso 13, no hay mayor amor que dar tu vida por los amigos. En nuestra iglesia hemos tratado de vivir por ese verso y desde que entendí el valor de las amistades, cuando uno aprende a tener amigos, todo tipo de amigos, definitivamente la carga se hace menos pesada, hay una oportunidad de uno, ¿verdad?, relajarse, de ser uno. Siempre miro a Lázaro, es bien interesante porque Lázaro fue amigo de Jesús, nunca fue discípulo. Entonces, no todos tus discípulos son amigos y no todos tus amigos se hacen discípulos, pero en la vida tú puedes tener amigos y puedes tener discípulos. Y yo creo que es una de las cosas que verdaderamente falta aún en la iglesia. A veces no sabemos manejar las amistades, trabajar con los conflictos y simplemente por eso es que se crean quizás tantas heridas en un momento dado. Para mí, hoy tengo grandes amigos, ¿verdad? Procuro ser amigo, hago el esfuerzo de ser amigo, porque como dice la Biblia también, el proverbio, ¿verdad?, que el que quiere amigo ha de mostrarse amigo. Los amigos no llegan de la nada. Así que he aprendido a ser amigos, he aprendido a buscar los amigos, he aprendido a dedicarle tiempo a los amigos y abrir esa puerta que quizás no tuve tanto cuando joven, pero yo te puedo decir que sí tengo muchos amigos. Amigos de verdad, amigos genuinos, gente real, gente no que dicen soy amigo, no, gente real que están ahí y que son amigos, con gente con la que me puedo sentar, comer en un restaurante, viajar, vacacionar, tener espacios con ellos, ¿verdad? Y que son amigos de verdad. Cuando era niño, soñaba con ser algo que no fuera ser pastor. Quería ser piloto. Yo quería ser piloto de las Fuerzas Aéreas. Mi sueño era volar un F-15. Okay. Yo quería ser del Air Force. Ese era mi sueño. Mi sueño era ser militar. No sé por qué me apasionaban los aviones. No sé si era porque vivía aquí cerca del aeropuerto y lo veía todos los días cerca de la iglesia. Yo estaba obsesionado con la línea aérea Eastern Airline. Yo me sabía todos los aviones que ellos tenían. Yo tenía posters. Los hermanos en la iglesia sabían que me encantaban los aviones. Nunca fui fanático de ningún deporte. Nunca tuve posters en mi casa de ningún atleta, de ningún cantante, pero estaba mi cuarto lleno forrado de aviones. Yo me sabía todos los aviones, yo sabía todos los motores, todo lo que había hecho, todo, dónde lo construyeron, todo, yo sabía todo en aquel tiempo de todos los aviones. Y no sé por qué, porque en casa mi papá nunca fue piloto ni nada,
Pero para mí ese siempre fue mi sueño. Yo quería ir, y yo quería ser específicamente del Air Force. Mi sueño era volar aviones del Air Force. Ese era mi sueño. Apliqué, iba a entrar al ROTC, iba a entrar a la universidad, iba a entrar al ROTC. Fui donde mi papá y mi papá me dijo, espera un tiempo, no creo que sea lo que el Señor quiere para ti. Así que pospuse mi entrada al ejército y de ahí nunca entré. Pero siempre quise hacer eso, me quedé con eso. Soy piloto, digo, lo que vuelo son avionetitas, ¿verdad? Pero saqué mi licencia eventualmente. La llegó a sacar. Sí, la llegué a sacar eventualmente, llegué a sacar mi licencia. Ahora mismo he pensado en estos días volver otra vez a volar y reactivar mi licencia y seguir creciendo, ¿verdad? Así que sí, todavía me siguen gustando, no como antes, pero sí me siguen gustando los aviones, así que sí. ¿En qué momento Dios los redirige? ¿Verdad? Ese era su sueño. Yo siempre digo que Dios, uno tiene un sueño y no es que no se cumplan, ¿verdad? Pero Dios como que lleva a uno a lo que Él quiere llevar a uno. ¿En qué momento fue que tuvo ese encuentro? Porque a veces también nos criamos en la iglesia, somos hijos de pastores y nacemos ahí, pero ¿en qué momento Dios tocó su vida que usted dice, yo realmente me quiero dedicar a esto? Mira, yo no te puedo decir desde qué edad, pero yo siempre sabía que de alguna manera u otra yo iba a servir en el ministerio. De alguna forma u otra. Yo sabía que mi vida iba a estar involucrada en el ministerio. En un momento dado pensé, como te dije, en el ejército, pero yo me visualizaba quizás con aviones eventualmente de misionero, llevando ayuda, ¿verdad? Siempre, de alguna manera u otra. Desde ahí. Siempre. Pero no sabía que iba a terminar, aunque sí pensé en un momento dado, mira, probablemente el llamado del pastorado, ¿sabes? Lo que quiero decir es que, a diferencia de otros, quizás hijos de pastores, yo nunca detesté el ministerio, al contrario. Siempre lo vi como algo bonito, como algo parte, ¿verdad? Mi papá nunca me obligó, nunca me dijo, tú vas a hacer esto, ¿verdad? Nunca me insistieron de esa manera. Pero en realidad siempre vi el ministerio como parte de mi vida. Yo no sabía de en qué fase iba a cumplirlo. En un momento dado sí pensé, mira, voy a ser pastor. Así que siempre estuve abierto a la voz de Dios y hacia dónde iba. La realidad es que entro formalmente en el pastorado porque mi papá me llama al pastorado. Dios le dice que yo soy la persona a cargo de ir a trabajar en un lugar en particular, en el centro de la Florida en aquel momento dado, por una situación. Tenía 19 años. Acababa de conocer a mi esposa, teníamos 3 meses de novio, y mi papá llega de un viaje y me dice que Dios le había dicho que yo era la persona para ir a Orlando, Florida. Interesantemente, hoy mi esposa, mi novia en aquel momento dado, habíamos orado unas semanas antes para que Dios nos dijera qué íbamos a hacer, ¿verdad? Para dónde nos íbamos a mover, qué cosas íbamos a hacer. Y 2 o 3 semanas después, pues llega esto, en historias bien largas, y básicamente, pues desde ahí, pues el resto es historia. Aceptamos el reto, el llamado, nos enviaron a resolver básicamente un problema y llevamos 31 años resolviendo problemas. Así que ese es mi expertise, resolver los problemas. Así que ha sido nuestro expertise. Así que básicamente ese es el llamado, pero en mi corazón siempre supe que iba a estar dentro del ministerio de alguna forma u otra. Yo no puedo juzgar a ningún hijo de pastor por la experiencia que haya tenido, ¿verdad? Pero mi papá fue un buen papá y fue un buen pastor. Mi mamá también. Nos enseñaron a amar la iglesia, amar a Dios, amar a la gente. Nos enseñaron a disfrutar de lo que era el evangelio. Yo no tengo, mi papá eran estrictos, mi papá era, yo sé lo que es un correazo, yo sé lo que es un chancletazo, yo sé lo que es, no, tú no vas al deporte porque vas al culto, yo sé eso, ¿verdad? Así que yo viví esa parte estricta, pero nunca fue un sufrimiento. Yo lo tomé como parte apropiada de la vida. Claro. Y quizá era por el carácter de mi papá, por el amor que él tenía. No sé, yo tuve una buena niñez y yo tuve una gran experiencia con el pastorado. Le doy gracias a Dios. Yo tengo 4 hijas, 2 de ellas son pastoras. La tercera se va ahora para la universidad y su mente es ser pastora. He tratado de que no sean pastores. Traté de que fueran doctoras, le pagué cursos en Harvard, las mandé a otros lugares. Pero contrario a su papá. Contrario a mi papá. Mi papá sí siempre quiso, ¿verdad? De alguna manera u otra, pero nunca me obligó. Yo no recuerdo una conversación que él me dijera, tú tienes que seguir mi ministerio. Nunca, no. Él hizo que yo amara el ministerio, que amáramos el ministerio. Claro. Aunque a mí me desagradaba y me daba coraje lo que pasaba afuera, ¿verdad? Aquel que criticaba, aquel que decía.
yo aprendí a amar el ministerio y mis hermanos también. Yo creo que lo disfrutaron por mucho tiempo, ¿verdad? En ese sentido. Mis hijas aman el ministerio, aman a Dios, aman la iglesia. Así que... Y se metieron. Están ahí. Las dos más grandes, las dos están casadas. Una es la pastora en Orlando, Florida. Otra es pastora en Dallas, Texas. Se casaron con dos muchachos muy buenos. La tercera se va a estudiar a ORU University. Lo que quiere es estudiar psicología, pero su meta es porque lo que quiere estudiar es ¿verdad? Pastorado, eventualmente ministerio. Y escogió esa universidad porque es cristiana. Básicamente la Universidad de Oral Roberts en Oklahoma. Así que ¿verdad? También les ha agradado el ministerio. Yo nunca las he obligado a nada, nunca las he forzado absolutamente a nada. Yo creo que Dios pues lo ha puesto en su corazón. También usted ha sido como su papá, un visionario. También ha sido un hombre que no se encajona. Digo, es la manera en que yo lo veo. Y también otra entrevista que escuché mencionó que cuando fue como pastor hacia allá, envió las cartas a las personas, ¿verdad? Que había comprado... sus casas. ¿Cómo era eso? Lo que pasa es que en aquellos tiempos, primeramente agradezco como me ves, ¿verdad? Yo no me veo como un visionario todavía el día de hoy, realmente, ¿verdad? ¿Por qué? Porque yo me he visto siempre como un gran administrador, un buen líder, un buen administrador de los recursos que Dios nos ha dado. Mi papá sí estableció una visión. Mi papá miró un derrotero, un futuro nuevo que no existía. Sí, de la nada. De la nada, ¿verdad? Que no existía. Yo le estoy pidiendo a Dios una visión. Yo le estoy pidiendo a Dios, yo creo que estamos en una etapa, lo que pasa es que en el tiempo que estamos, quizás es un poquito más complicado, pero la Biblia dice que cosas que ojo no vio, ni oído yo, son las que Dios tiene reservadas para sus hijos. Así que tiene que haber algo que todavía no se ha hecho. ¿Verdad? Y yo le estoy sí pidiendo a Dios que me dé la oportunidad de quizás dejar una marca en ese nivel visionario. No me estoy menospreciando, lo que estoy haciendo es una diferencia. Sí. ¿Verdad? Porque en aquel tiempo una visión era mi papá, no había televisión. Pues vamos a hacerlo. No había un megatemplo. Pues mira, Dios me dijo, ¿verdad? Es una visión diferente que abrió camino en un montón de cosas, ¿verdad? Y que eso provocó, la gente le guste o no, aquí en Puerto Rico alguno, darte crédito o no, eso provocó que otros siguieran y claro, que la fe creciera, ¿verdad? Y que se establecieran ciertas cosas. Yo sí creo, le doy gracias a Dios que nos ha dado una buena capacidad de administración, de relaciones, de trabajar y de tomar los recursos que Dios nos ha dado, multiplicarlos, aumentarlos, hacer todas esas cosas. Y eso es parte del liderato, ¿verdad? Quizás ese es mi legado. Y a lo mejor vendrán otra generación y harán otras cosas nuevas. Yo lo que estoy dejando un fundamento. Yo no sé. Yo sí le he pedido al Señor, Señor, dame una visión, dame realmente, ¿verdad? Y espero hacer la diferencia, porque no quiero que la gente me malinterprete con lo que estoy diciendo, ¿verdad? Señor, muéstrame algo que quizás sea realmente innovador, que pueda, ¿verdad? Uno visualizar en esa dirección. Pero me hiciste otra pregunta ahí. No, ¿cuál? No, me estabas haciendo otra pregunta ahí los técnicos, no sé si se acuerdan, porque estaba hablando dijiste lo de la visión, pero me dijiste de la visión, que soy un visionario, pero ahora se me olvidó. Lo de las cartas. Lo de las cartas. Sí, porque me gustó eso porque yo digo que uno tiene, para ser pastor, uno tiene que tener pasión por las almas. Y yo creo que eso es algo que tan pronto tú quieres llevar el mensaje, tiene que nacer eso, ¿no? Aunque no seas pastor. Porque de alguna manera uno lo tiene que hacer, y me incluyo en cuestión de los conciertos de Bad Bunny, pues lo que me movió llevar eso allí, no es que yo iba a generar dinero ni hacer nada. La gente me pregunta, pero ¿qué tú sacas con esto? ¿Qué tú monetizas? No saco nada. Lo que yo saco es que a una persona le llegue el mensaje. Y yo sé que eso que usted hizo, cuando escuché la entrevista, me recordó a ese momento cuando hice lo del sticker. Yo dije, wow, en aquel momento él se movió de esta manera, y me gustaría que a lo mejor pueda decir lo que hizo en ese momento y algo que a lo mejor esté haciendo en este momento que sea innovador también. Lo que pasa es que, mira, la que pasa es que nosotros pues tenemos pasión por las almas, por ganar almas. Nuestra pasión siempre ha sido la iglesia, ¿verdad? Y en aquel tiempo, pues nosotros estamos en Orlando, Florida, creamos un pequeño grupito de personas. Yo acá, la historia es muy larga, pero se supone que yo fuera a atender una iglesia que habían 200 personas, nada, termino con 3 personas que me gané yo para el Señor el día antes de irme de luna de miel. Y estamos buscando cómo vamos a repartir la voz. Estamos en un lugar
donde en aquel tiempo no era como ahora Florida. En aquel tiempo no había muchos hispanos. Yo te estoy hablando hace 30 años atrás. Hoy no, hoy hay puertorriqueños, hispanos por todas partes allí, pero en aquel tiempo no era así. Entonces no había, había un par de emisoras de radio AM, que una que otra, había creo que 2 en español, pero no nos vendían tiempo. Todavía no teníamos un canal de televisión. Nosotros eventualmente compramos un pequeño canal de televisión allá, low power, que lo veía muy poca gente, pero lo veía gente. No teníamos cómo evangelizar, no era como que tú vas a salir a las calles y te vas a encontrar con hispanos, porque aquello era un lugar americano. Sí, era un reto brutal. ¿Verdad? Y entonces, buscando, en aquellos tiempos, me imagino que hoy lo hacen de otra manera, pero en aquellos tiempos nos vendían un listado, te vendían un listado de la gente nueva que se mudaba en tu área. ¿Quién se le ocurrió esa idea? A mi esposa y a mí, no recuerdo cuál de los dos fue nosotros dos, se nos ocurrió comprar el listado. Mira, pues vamos a comprar el listado de este zip code, donde está la iglesia. Vamos a comprar el listado, compramos, no recuerdo cuántos nombres compramos, tú pagabas X cantidad. Era como un registro que se hacía y te mandaban como un listado, como en Excel o algo así, una tabla, y tú la imprimías. Y recuerdo como el día de hoy que compramos nuestra primera computadora, una Compaq en Comp USA, que ya eso no existe, ni la Compaq existe, $800 y pico. Para nosotros fue aquella una inversión gigantesca, el comprar aquello, salimos con aquella computadora como que era lo más grande del mundo, ¿verdad? Y compramos un printer y mi esposa sí siempre ha sido más tecnológica que yo. Compramos este listado y nos sentamos y marcamos en el listado todos los nombres hispanos. Y compramos, por decir así, qué sé yo, 5,000 nombres, 7,000 nombres, 10,000 nombres de toda la gente que estaba alrededor, que en los pasados meses, años, que se habían comprado una casa allí, y marcamos todos los que eran Torres, Pérez, todos los que sonaban hispanos. Todos los que sonaban hispanos los marcamos, los separamos uno a uno, imprimimos unos labels y enviamos una carta. Una, mi esposa y yo, eso fue pegando sellitos uno a uno, no había, éramos ella y yo solitos haciendo eso. Enviamos, recuerdo como el día de hoy, como 1,500 cartas en aquella ocasión, y el siguiente domingo nos llegó una persona. De esa. Nunca me olvidaré, se llama Raquel. Llegó Raquel, llegó una joven. De 1,500 que de 1,500 que enviamos. Nunca más llegó más nadie por esas cartas, solo llegó una. Pero Raquel trajo a la iglesia 50 personas. Raquel, nunca me olvidaré de Raquel. Hace años que no mantengo contacto con ella, pero Raquel, recuerdo como el día de hoy, el día que llegó, nosotros estábamos en un edificio muy grande, muy poca gente, 7, 8 personas en el culto. Llega esta dama, media llenita ella, nunca me olvidaré, se sienta en la parte de atrás y cuando yo comienzo a predicar, ella se echa a llorar. Y llora, y llora, y llora, y llora, y llora. Se acaba el culto, yo voy donde ella me dice que ella llegó por las cartas, que había recibido, me trajo la carta. Yo llegué por esta carta que decidí venir. Soy hija de pastor. Mi papá es pastor aquí en tal sitio. El papá era pastor en aquel tiempo allá. Pero yo he estado buscando una iglesia, un lugar donde asistir. Ella llegó, me trajo su hermano. Su hermano se convirtió en uno de mis primeros bateristas. Ella llegó a ser mi secretaria. Trajo a su prima, trajo a su primo, trajo a aquel, trajo al otro. Por ella llegó tal amigo. Aquel amigo resulta ser que se llamaba Eddie. Llegó a ser uno de mis primeros cantantes también en la iglesia. Cuando yo vine a ver, tenía entre ella y todos los amigos que llegaron por ella unas 40, 50 personas solo por una carta que enviamos en aquella ocasión. Y estuvieron años con nosotros, por muchos años. Algunos de ellos eventualmente se mudaron de estado. Estuvieron años con nosotros. Una familia hermosa, siempre estaré agradecido de ellos. Nunca me olvidaré de Raquel. Sí, que ella hizo un trabajo evangelístico. Y se convirtió en mi secretaria. Ella fue creo que ella fue mi primera secretaria. No mal recuerdo. Si no mal recuerdo, yo creo que ella fue mi primera asistente. Se convirtió en nuestra primera secretaria de mi esposa y este servidor. Wow. Y ahora en este tiempo, ¿eso fue en qué año más o menos? Wow, estamos hablando 1995, 96, me parece. Sí, hace 30 años atrás. Y algo que haya hecho más para acá, que haya sido así innovador como para alcanzar vida. Mira, nuestra iglesia siempre ha estado, yo creo que adelante de la tecnología. Sí. ¿Verdad? Siempre. Sí. Por encima de muchas iglesias. Definitivamente. Sin menospreciar a nadie. Nosotros siempre hemos estado a la vanguardia. Siempre. Te voy a dar un detalle. Por lo menos nosotros, por ejemplo, nosotros le enseñamos a la gente de nuestra iglesia a tener reuniones virtuales
4 o 5 años de la pandemia, antes de la pandemia. Cuando llegó la pandemia, nuestra iglesia toda sabía hacer lo que era una reunión virtual. Porque ya muchas de nuestras reuniones, ya nosotros usábamos la tecnología. Desde antes. No los tomó por sorpresa. Jamás. Y no sabíamos que iba a haber una pandemia. Lo que pasa es que siempre hemos utilizado todos los mecanismos que tenemos de alguna manera u otra para tratar de vivir con los tiempos contemporáneos, ¿verdad? La época que hay. Nuestra iglesia en la pandemia realmente no se redujo en una gran cantidad, por ejemplo, ni aún en la finanza, porque nuestra iglesia desde mucho antes nosotros digitalmente, nuestra gente ha aprendido a diezmar, a ofrendar, ¿verdad? Hemos creado unos sistemas a través de la iglesia en ese sentido que han permitido que la iglesia continúe. A nivel de evangelismo, pues definitivamente todo lo que son las redes, ¿verdad? Todo lo que conlleva las redes, definitivamente, ¿verdad? No es que soy yo el pionero, el nuevo, pero sí hemos aprendido a utilizar las redes constantemente, ¿verdad? Para ganar almas. Hemos hecho un sinnúmero de campañas que han sido muy atractivas, muy interesantes. Por ejemplo, una campaña que hicimos se llama Vuelve Hoy, en un momento dado, hace ya muchos años atrás, un par de años atrás, con el famoso QR Code. En aquel tiempo no era tan famoso, y fue una campaña para ganar almas para el Señor. Y todavía al día de hoy voy a un baño y encuentro el sticker de vuelve.com con el código, ¿verdad? Donde la gente podía... Mira, no sabía eso. Sí, eso hace años. Y hemos hecho un montón de campañas como esa, ¿verdad? Y actividades que nos han permitido pues ganar muchas almas definitivamente para el Señor. Amén. Qué bueno. Mire, pastor, esta pregunta la tengo que leer literal de aquí porque para mí yo creo que es la más importante. Y dice que en un momento dado también, en otra entrevista, estuve estudiando bastante, ¿verdad? Pero en esta entrevista usted dice... No he hecho muchas, pero... Que todo lo que viene a donde usted ha llegado roto, ¿verdad? Y usted lo ha tenido que arreglar. Entonces, ¿qué específicamente, ¿sabe? ¿Cuáles fueron esas cosas que llegaron a usted rotas y usted las ha tenido que arreglar? Que por cierto, también dijo, estoy loco porque Dios me traiga algo que ya esté que esté reparado, ¿sabes? No me siga trayendo pero me gustaría que pudiéramos profundizar un poquito en eso de por qué usted dice esto específicamente. Mira, yo hago esa referencia en un momento dado y la he hecho en otras ocasiones porque yo creo que Dios llama a uno de manera diferente. Yo creo que hay 3 tipos de llamados en la Biblia. Está el llamado súper extraordinario, como el de Moisés, que ve una zarza. Tiene el llamado de Josué, que ve un hombre valiente con una espada. Pero cuando tú miras la Biblia, son pocos hombres o mujeres los que tienen esa experiencia. La mayoría de los otros llamados son por 2 razones. Alguien los envía, Pablo enviando a Timoteo, Pablo enviando a Tito, Jesús enviando a sus discípulos. Y otro tipo de llamado es gente que tiene que resolver un problema. Nehemías. Nadie llamó a Nehemías. Nehemías vio un problema y dijo, me toca a mí. ¿Verdad? Y en la Biblia son 3 tipos de llamados. Entonces, en lo personal, aunque yo he tenido grandes experiencias con el Señor, yo sí, por los pasados años, pues lo que me tocó fue trabajar con ciertos problemas que hubo en diferentes áreas. Cuando yo voy a Orlando, ¿verdad? Fui a resolver una situación. En un momento dado, ¿verdad? En particular, la próxima iglesia que nos entregan, que era muy, muy jovencito, era una iglesia que estaba en una situación similar o con un pequeño problema en Tampa. Yo tenía que viajar todos los martes desde Orlando, manejar hasta Tampa para predicar, regresar el martes en la noche, mi esposa ir el domingo. Fuimos a trabajar un problema. Cuando vengo a Puerto Rico, y ahí así muchos otros, ¿verdad? En el camino. Cuando llego a Puerto Rico, yo no sabía que venía a resolver un problema hasta un año después. Y que venía a trabajar con una situación. Así que creo que Dios nos preparó, ¿verdad? En ese sentido, desde mucho tiempo atrás, para poder manejar lo que nos íbamos a enfrentar aquí. Así que creo que todo lo otro que tuvimos que trabajar, nuestros negocios, los negocios que hemos tenido de forma privada, tuvimos una tienda de ropa. Esa no estaba en grandes problemas, pero no era la tienda más productiva. Pero sí había una situación y nos llegó a nosotros por una forma milagrosa y llegamos a tener, la logramos levantar, y de una tienda llegamos a tener 2 de ropa de niños. De ahí nos llega otra tienda de ropa que yo no la quería en ese momento
y nos llega en un problema de quiebra, un problema de situaciones. Y entonces nos llega, la historia es larga, decidimos hacerla, la levantamos. Mi esposa se metió ahí de frente, mi esposa trabajó ahí, y de ser una tiendita en Puerto Rico, imagínate, mi esposa llegó a estar viajando cada 2 meses, 3 meses a Londres para convertirse en una de las personas que escogía la ropa que se vendían en 800 tiendas en el mundo entero de esta línea, ¿verdad? Pero fue literalmente una tienda que estaba en quiebra, en bancarrota, una tienda, y nos llegó a la mano, la compramos en ese proceso, no la queríamos. Pero sabían que estaba en ese proceso. Sí, llegó en ese momento, y en realidad, ¿verdad? Era algo muy complicado. Ahora mismo, una oportunidad que tenemos, en la que hemos estado trabajando por los pasados 3, 4 años, el mismo caso. Es una oportunidad que llegó en un momento dado, pero en problemas. Y Dios pues nos ha dado ese favor y esa gracia en ese sentido. Y hoy mismo hablábamos con un grupo de líderes, ¿verdad? Yo siempre me reúno en la semana con mis pastores asociados y demás. Y mirábamos un grupo de personas que están viniendo a la iglesia que tienen un perfil muy particular. Y es que han tenido algunas complicaciones en otros lugares, han estado requedados por un tiempo y vienen, puedo decir así, como piezas rotas, y han estado aquí. Y Dios nos ha dado la oportunidad de alguna manera u otra de restaurar, de ayudar, y ¿verdad? Es un trabajo arduo, sí, complicado, muy satisfactorio en muchas ocasiones, en otras ocasiones un poquito frustrante. Así que por eso es que dije eso en ese momento. Así que ha sido una experiencia muy interesante. Pero sí, le digo yo, todavía se lo digo, ¿sabes? Dame algo nuevo, algo que no esté en problemas, que no esté en dificultades, que no tenga yo que quedar. Sí, tráeme 2 o 3 buenos líderes que estén también hechos y derechos, que no haya que invertir mucho, que no haya que simplemente para coger un descanso nada más, ¿verdad? En ese sentido. No, pero estamos contentos, ¿verdad? Y digo eso también con respeto. La gente, cualquier chiste que uno dice se ofende, pero sí. Así que... Y bueno, también creo que eso fue una preparación para enfrentarse también a la iglesia, ¿verdad? Que para María pues se destruyó y ahora está en plena construcción. Así es. También lo de la torre, que entonces pues fueron momentos duros en ese tiempo, que a lo mejor creo que también en una de las entrevistas había mencionado que vinieron a donde usted para que se saldara todo esto en menos de un mes, ¿verdad? Y cuando le llegó eso así, que yo imagino que usted, que habrá pensado, pero cómo, o sea, en esos momentos, usted como líder, que cuando llega algo así, ¿cómo lo maneja? Y precisamente ese momento, que yo creo que me imagino que debe ser uno de los retos más grandes, ¿cómo manejó esa situación? Mira, hay muchas cosas, ¿verdad? Yo le doy gracias a Dios por el equipo de trabajo que tenemos, tanto dentro de la iglesia como un equipo, puedo decir, secular, y digo secular porque no son creyentes, sino vienen a nuestra iglesia. Y siempre nos hemos rodeado de personas que han sido, que aunque no son quizás cristianos, no vienen a la iglesia, son muy afín a la visión y nos han ayudado y hemos delegado en ellos y hemos recibido buenos consejos, ¿verdad? A través de los tiempos. Como me hablas de lo del banco en ese momento y demás, yo tenía un buen consejero que fue un amigo de mi papá por muchos años, se llama Walter Martínez, siempre le daré crédito. Walter fue el primer abogado de mi papá por muchos años y fue abogado de mi papá por años. Cuando mi papá se retira, él sigue con nosotros por mucho tiempo. Entonces eran personas que conocían la iglesia, que conocía cómo funcionaba, conocía también el mundo, cómo es que funcionan todas esas cosas. Y te doy ese ejemplo, pero con eso ha sido también en todas las otras cosas. Yo creo que el círculo de personas con los que nos hemos podido rodear a través de los tiempos nos ha ayudado a tener el embate, a aguantar el embate de esas cosas. Personas como el pastor Robert Gómez, Nelson Lukis, pastor Edwin, pastor Natalio, son gente que en esos momentos pues representaban figuras muy importantes dentro de nuestra vida y que nos ayudaron a recibir, a aguantar, ¿verdad? Es como cuando el barco está haciendo agua, no lo mismo tú con una cubetita que tenés 5 con la cubeta. Claro. ¿Verdad? Pues éramos más, había un par de personas en ese sentido que Dios había traído, otros que Dios había formado, y podría mencionarte unos cuantos nombres más, ¿verdad? No quiero pecar de no dejar alguno, pero para mí una de las claves importantes son ese grupo de personas.
Número 2, yo te soy honesto, yo creo que por mi carácter también y por mi personalidad. Yo soy una persona bastante cool, ¿verdad? Yo no me llevo las cosas a pecho de primera intención. Tengo un error, tengo una debilidad. Y es que cuando exploto, ¿verdad? Okay. Cuando me da coraje y cuando ya llego al punto de ebullición, pues yo soy honesto conmigo mismo, ¿verdad? Por eso yo evito llegar a ese punto, porque yo sí te puedo decir que yo soy una persona, en ese sentido, cuando me da coraje, me da rabia, voy a romper y rajar. Okay. ¿Verdad? Entonces soy muy honesto. Extremo en eso. Sí, soy muy extremo. Pero para tú llevarme ahí, conlleva bastante. Tiene que conllevar, ¿verdad? Ya he estado sobrecargado en 500 cosas. Aquí los muchachos lo saben y mis pastores saben que hay días que yo he llegado cargado y le digo a ellos, si hoy despido a algunos de ustedes, mañana regresen. Si hoy los voto a algunos de ustedes, por favor, mañana regresen. ¿Verdad? Y ellos mismos saben que me conocen y yo me conozco cuando estoy ya. Y yo sé en ese sentido me tengo que ir. Me tengo que ir a mi casa, tengo que irme a descansar, tengo que irme a desconectarme. Entonces, soy honesto, antes de que llegue el momento de ebullición, me monto un avión, me voy un día, no vengo a trabajar, me voy para calmarme y demás. Y el punto que voy con eso es que yo, en lo personal, pues, yo creo que soy una persona bastante cool, fría, ¿verdad? Así que cuando llega a golpes, te llega el problema, te sorprende, pero yo digo, espérate, hay que mantener la calma. ¿Verdad? Entonces, por lo general, quizás por mi estilo, por mi carácter, pero en ese sentido, no he sido una persona histérica. Me llegó tal carta, yo voy a salir corriendo, ¿y qué vamos a hacer? No soy ese tipo de persona. Ese tipo de persona, cool, vamos a ver dónde cae esto. Por dónde resolver. Vamos a ver dónde esto cae, vamos a esperar que las aguas bajen, vamos a ver dónde, ¿verdad? Vamos a ver cuál es el problema. Y en ese sentido, pues yo creo que ese estilo de carácter, de liderato y demás, pues me ha ayudado en esos momentos así difíciles. Ok. Mire, pastor, para ir cerrando ya, le quería hacer esta pregunta. Más allá de los edificios, números o estructuras, ¿cuál ha sido el reto más grande que ha tenido como pastor? Wow. ¿Cuál es el reto más grande como pastor? Lo que pasa es que eso te lo puedo contestar en muchas dimensiones. Yo te voy a decir en mi vida personal. Yo te voy a hablar del reto más grande del pastor Otoniel Font como individuo, como pastor. Ok. Que mi corazón no se dañe. Ese es el reto más grande para mí. El reto más grande es que mi corazón no se dañe. El reto más grande es seguir amando a Dios. El reto más grande es ver la humanidad de la gente a mi alrededor, ver mi propia humanidad y seguir creyendo en Dios. Y el reto más grande es que mi corazón no se dañe. Amén. Y mi oración principal por Otoniel Font es, me pongo mi mano en mi corazón, Señor, que mi corazón no se dañe. Y oro por mí, y la oración que le pido a mi esposa que haga por mí, ella te lo puede decir, que mi corazón no se dañe. Yo prefiero ser inocente, yo prefiero ser, vivir en paz, amar a Dios, y ese ha sido el reto más grande. La oración de Jabez. El reto más grande, ¿verdad? Porque la realidad es que el mundo te desilusiona, la gente, ¿verdad? Comete errores y todo lo que pasa a tu alrededor. Y yo lo que no he querido es que mi corazón se dañe. Uno ve lo bueno, lo malo dentro de la iglesia, uno ve la humanidad, uno ve los pecados, uno ve las dificultades, pero uno ve las bondades de Dios y uno ve cómo, ¿verdad? Entonces uno tiene que mantener ese balance. Y vuelvo y te repito, para mí, mi reto personal, todavía el día de hoy, día tras día, es que mi corazón, el corazón del pastor Otoniel Font, no se dañe. Que no guarde rencor, que no guarde odio, que no pierda la fe, que no me vuelva cínico, que no me vuelva cínico, que no me vuelva, ¿verdad?, una persona sarcástica en el sentido de que no haga lo que hago de corazón. Para mí ese es mi reto más grande. Y ese es mi llamado a Dios, mi oración 24 horas al día. Mientras yo mantenga eso, yo creo que lo demás se puede ir resolviendo. Y tengo que decirle que va muy bien. Yo, en todo momento que le escribí, usted siempre me contestó. Siempre se mantuvo. Se mantuvo siempre en contacto conmigo. Y me decía, vamos a cuadrar eso y esto. Y mire, cumplió y ha sido muy accesible y me ha atendido. Trato de atender a todo. Eso es algo que he aprendido, ¿verdad? En la vida. Porque cuando yo no tuve
a nadie a quien llamar, ¿verdad? Yo he aprendido a dar por gracia lo que por gracia he recibido, ¿verdad? Y yo sé lo que tú escribirle a alguien y que no te conteste. Yes. Yo sé lo que es tú invitar a alguien a tu iglesia y que te dejen visto, que no quieran venir. Yo sé lo que es eso. Sí. Yo sé lo que, ¿verdad? Yo no puedo cumplirle los deseos a todo el mundo y estar con todo el mundo. Es imposible, pero trato de dar por gracia lo que por gracia he recibido, ¿verdad? Y en medio de todos mis problemas y dificultades, siempre tuve amigos y gente que me dio la mano, gente que me ayudó, gente que extendió la mano. Así que he aprendido de alguna manera u otra, pues siempre, pues mira, bendecir, ser lo más abierto posible, tratar de ayudar. Así que yo creo que el que todo me conoce sabe que es así. ¿Verdad? Sí, Podemos sí. tener diferencia algún día y he sabido tener encontronazos con personas en un momento dado y sé lo que es pedir perdón también, sé lo que, mira, yo me equivoqué ¿verdad? Fallé, no debía haber dicho eso, no, eso, yo creo que eso es parte ¿verdad? de la vida, pero he aprendido y cada vez más quiero estar relax, quiero vivir la vida en paz y amar a Dios, amar a la gente y ver lo mejor de Dios. Y que Dios te traiga un reto, pero Pues fíjate, sin ¿verdad? problema. Hay unas cosas que ya yo tengo en mi corazón, dentro de mí, que no es que sean innovadoras, no es que no se hayan hecho. Quizás no se han hecho de la manera que yo quisiera hacerlas en Puerto Rico, Ok. ¿verdad? Hay dos cosas en mi corazón, en realidad, que todavía quiero alcanzar, me gustaría alcanzar. Vuelvo y repito, no es nada que no se haya hecho, no es nada que no haya pasado en otras partes del mundo, pero en Puerto Rico no ha pasado. Y yo creo que nuestra iglesia tiene el llamado de hacer eso en particular. El llamado de hacer eso en particular. He dado mis primeros pasitos sin que la gente se dé cuenta aquí de que hacia eso es que quiero ir. Todavía no creo que sea el tiempo totalmente. Aunque en estos mismos días estaba pensando tratar de convencer a mi esposa a ver cómo nos vamos de frente con eso desde ahora, ¿verdad? Porque yo te puedo decir personalmente, ¿verdad? Yo quiero algo nuevo, yo quisiera algo, no quiero que nadie malinterprete lo que estoy diciendo, pero yo no quiero seguir la misma rutina de lo que hago. Está bien lo que hago, amo lo que hago, me apasiona lo que hago, vivo feliz con lo que hago, pero hay algo en particular que yo creo que me traería una alegría, una pasión, un reto, ¿verdad? Por algo en particular. Y entonces, así que vamos a ver cómo Dios nos lleva. A lo mejor no me toca a mí, a lo mejor le toca a los otros. A lo mejor lo que hago es la plataforma para que los demás lo hagan. Eventualmente también estaría fine con eso. Así que, O sea, es que no se ve terminando su carrera como pastor. yo creo que después que tú eres pastor para toda la vida. Ok. ¿Verdad? Realmente, lo que no me encuentro es siendo pastor como soy hoy, al mismo estilo, al mismo ritmo, de la misma manera. No lo veo así. O sea, yo no pienso estar. Yo hoy predico casi todos los cultos, lo comparto con algunos pastores asociados y viajo, pero no me veo, por ejemplo, no me veo predicando todos los domingos en esta iglesia después de cierta edad. No lo veo. Yo me gustaría eventualmente ser lo que le llaman un teaching pastor, un pastor maestro, donde por 8 semanas tú vengas y cojas una clase dominical con el pastor Otto en el fondo, ¿verdad? Pero que hayan otros predicadores, que sea el pastor principal de la iglesia. No me veo toda mi vida dando consejería como las doy ahora. No me veo toda mi vida casando a gente, yendo a la funeraria. Yo creo que tampoco dirigir la iglesia perpetuamente es lo correcto, que yo creo que tienen que venir jóvenes con nueva fuerza, tienen que venir gente con una nueva visión, con unos nuevos bríos. Así que no me veo desligado del ministerio, pero en el ritmo que llevo hoy, no me visualizo toda mi vida. No soy ese tipo de pastor que voy a morir, piensa morir en el altar, piensa morir aquí, ¿verdad? Yo creo que seré pastor toda la vida. Si me preguntas cómo me visualizo quizás viajando en un momento dado para nuestras iglesias hijas. Me encantaría, por ejemplo, poder decir: este domingo voy a predicar en Ponce, este domingo voy a predicar en Orlando, este domingo me van a recibir en nuestra iglesia en Coamo, nuestra iglesia en Cagua, y voy a ir allí y voy a trabajar con ese pastor y voy a ayudar a ese pastor para el próximo nivel, ¿verdad? Eso es algo que eventualmente me satisfacería el llegar a ser, y que acá la iglesia corra como tiene que correr. Esa es la forma que lo he visualizado. ¿Qué es lo nuevo que estaba hablando? No,
No. Esa es la próxima etapa de mi trabajo. Ok. O sea, que eso no lo podemos saber todavía. No lo pueden saber todavía. No lo pueden saber todavía, pero algún día cuando lo vean, van a decir, eso es lo que el pastor siempre dijo que iba a hacer. Okay. No, esa es la próxima etapa del trabajo pastoral. Okay. Esa es la próxima etapa del trabajo pastoral. Me encantaría abrir más iglesias, ¿verdad? Me encantaría, así en un momento dado, poder, no necesariamente yo abrir más fuentes de agua viva, pero ser parte de la visión pastoral de un grupo de personas que uno pueda contribuir con ellos. Así que ese será como mi trabajo pastoral eventualmente. Así que, pero el otro todavía no lo puedo decir. Algún día quizás lo diré. Okay. Vamos a ver. Pues me avisa para tener la primicia. Vamos a ver. No te lo puedo prometer la primicia, pero vamos a ver. Así que... Ok, y 2 cositas más para irnos. ¿Cómo ve la iglesia de hoy comparada con la de hace 30 años? ¿En qué sentido? ¿Tienes que decirme más? Bueno, en cuestión de que vamos a ponerle que el mundo ha evolucionado tanto. Por ejemplo, hace 30 años no estaban las redes sociales, no había nada de esto. Entonces son unos cambios tan radicales que ¿cómo ve el reto de aquel tiempo a este que usted ha estado en los dos lados? Mira, yo creo que los problemas en general del ser humano siempre son los mismos. Okay. Y siempre han sido los mismos. Y la solución siempre es la misma, que es Cristo. ¿Verdad? Yo creo que los problemas son los mismos de toda la historia. Es la misma situación y, como te dije, la misma solución. Como quiera, hay unos retos que se magnifican, ¿verdad? Yo creo que si yo fuera a medir, y ahora voy a hablar de nuestro contexto, te voy a hablar de Puerto Rico y un poco de Estados Unidos, okay, ¿verdad? Porque cada país yo creo que tiene sus otros retos y están en otros contextos culturales, sociales, económicos muy diferentes, ¿verdad? Y por eso es que también los mensajes del evangelio y de la palabra como que se rotan a diferentes lugares, porque lo que ya hoy aquí se predicó ahora es que es novedad en otros lugares, ¿verdad? Porque los contextos socioeconómicos también hacen tierra fértil tanto para la verdad como para la mentira. Así que por eso tú vas a ver el movimiento, ¿verdad? No sé si me explico, el movimiento del mensaje en diferentes lugares, en diferentes sitios, y lo que resuena, lo que no resuena, porque simplemente los retos son diferentes. Si tú me preguntas a mí, como acabas de preguntar, el reto más grande para nuestra próxima generación, para esta generación y la próxima, son los estragos de la hipersexualidad que hay en nuestra sociedad. El reto más grande que vamos a tener nosotros como iglesia los próximos 5, 10, 15 años es atender toda la gente rota por la hipersexualidad que existe en todas las áreas. Múltiples abortos, múltiples parejas, poliamor, experiencias de todo tipo. Y una persona llega al Señor, se convierte, realiza, pero tiene en su cuerpo unas experiencias que ha vivido. Está comprobado que el grupo de mayor depresión en el día de hoy es la gente de 35 años. Y la razón es, ¿verdad? Entre muchos sectores, la razón es porque hoy, a los 35 años, la gente ha experimentado lo que tomó a la generación pasada 80 años experimentar. Hoy, un joven de 35 años te ha viajado el mundo. Se monta en un avión bien barato y se va a Europa. Antes, para que mi papá fuera a Europa, le tomó 20 años llegar hasta allá. Entonces, hoy la juventud a los 25, 30, 35 años ha experimentado de la vida espiritual, social, física, en 30 años, 35 años, todo lo que a nuestras generaciones pasadas le tomó 80, 90 años. Y el problema es que después que tú llegas a 30, 35 años experimentando todo eso, la pregunta es, ¿y ahora qué? Pero el problema es cuando encuentras el qué o el por qué, que es Dios, ya tienes en tu cuerpo y en tu mente tanto bagaje de tantos problemas y de tantas dificultades que realmente hace falta la obra del Espíritu Santo y de restauración realmente en la vida de una persona. Porque como una persona que tiene 35 años en el día de hoy, pero que ha tenido múltiples parejas, que quizás tiene una enfermedad de transmisión sexual, ahora llega a la iglesia, se convierte y quiere una pareja y quiere tener un buen matrimonio. ¿Cómo tú eliminas todas las experiencias del pasado? Wow. Y ahora una dama que quiere ser mamá, pero ya abortó 4, ya abortó 3, y viene con la culpa, con la carga, y su cuerpo ahora. Entonces yo creo que tú haces con una persona que ya se cambió el sexo. ¿Cómo tú trabajas con eso? ¿Cómo la iglesia lidia con eso? ¿Verdad? Y yo creo que en general, para mí el estrago más grande que hay es la hipersexualidad, la pornografía, la adicción a la pornografía, la adicción a todo este tipo de cosas ha expuesto a nuestros jóvenes, y socialmente hablando para mí es uno de los retos más grandes.
¿verdad? Y yo pienso que la iglesia va a tener que aprender a trabajar con eso. Definitivamente vamos a tener que tener la herramienta más importante del evangelio, la predicación de la palabra. Para mí no hay consejería, no hay terapia que sustituya una conversión real de una persona con el poder del Espíritu Santo. Yes. Para mí la cruz es lo más importante. Eso es. De ahí entiendo que sí, que la gente va a necesitar ayuda, la gente va a necesitar un caminar, la gente va a necesitar, ¿verdad? Entonces es precisamente hoy en nuestra reunión pastoral de esto hablamos. Precisamente hoy hablamos de esto. Por casos que vemos dentro de la iglesia, ¿verdad? Que la iglesia tiene que aprender a trabajar con eso, pero que es más común de lo que nosotros quisiéramos ver. Eso es para mí uno de los retos. Y los otros retos que tiene la iglesia hoy es la filosofía. La realidad es que estamos como los tiempos de los griegos. Mucha filosofía, mucha gente, ¿verdad? Filosofando. Tienes mucha gente en las redes dando todo tipo de versión. Y yo creo que hay que volver a la fe sencilla. Yes. A la fe genuina, a la fe sencilla, que nos dio resultados. Y muchos de los que hoy están filosofando se criaron en iglesia a rajatabla, pero hoy la critican. Pero hoy son el hombre que son, la mujer que son, están casados y tienen una vida que tienen, no por la filosofía que creen hoy. Uh-huh. Es porque ibas a la iglesia pentecostal. Yes. Es porque ibas a la iglesia y había una regla. Así es. Y que quizás te molestaste ahora y ves la vida un poquito diferente y quieres ver la vida. No, pero a ti tu mamá y tu papá te pusieron en línea. Te pusieron una fe sencilla. Tu pastor te enseñó a creer. Te enseñaron a orar. Te enseñaron a vivir esa vida. Entonces yo veo mucha gente hoy filosofando porque hoy supuestamente han madurado y lo que hacen es negar la fe que en realidad los llevó a ese lugar. ¿Verdad? Entonces yo sí creo que la iglesia tiene que volver a esa parte en particular y que no debemos tenerlo miedo. El evangelio es la solución para la gente, tan sencillo como eso. Eso es para mí, ¿verdad? Lo que tenemos que volver. Para todo. ¿Cree que entonces la iglesia está lista de eso todo que mencionó? La iglesia de este tiempo está lista para ese... La iglesia no está lista nunca para nada, pero el mundo sí. El mundo sí. ¿A qué me refiero? Los que están dentro de la iglesia están buscando filosofar para cosas fuera de la iglesia, tratando de ser tan innovadores en tantas cosas que simplemente se van de los rudimentos, se van de las cosas que son esenciales. Entonces tratan de ganarse al mundo siendo igual del mundo. Yo creo que el mundo está listo para esto, tan sencillo como eso. El mundo está listo para gente radical en el evangelio. El mundo está listo realmente para recibir la verdad. Y el mundo está listo porque las experiencias que han tenido, nada de lo que han tenido les satisface. Y están listos. Están listos para eso. Yo me da gracia porque yo oigo mucha gente feliz y alegre porque Daddy Yankee se convirtió, lo cual creo que es maravilloso, que entregó su vida. Me han preguntado si debe estar predicando. Y yo digo, ¿por qué no? Yo creo que cada cual debe contar su testimonio. Claro. Y yo no creo que tienes que encerrarlo en un sitio. Tampoco yo soy el pastor para saber el discipulado que le han dado. Uh-huh. ¿Verdad? Quizás no va a ser mi referente teológico. Uh-huh. Quizás no va a tener toda la hermenéutica, pero tampoco yo la tenía cuando empecé. Yo también dije tonterías cuando empecé. Correcto. Así sí. que vamos a ser honestos. Ahí estuvimos todos. ¿Verdad? No hay ningún tipo de problema con eso. Pero me está muy curioso porque los que filosofan hoy en muchas cosas, cuando tú oyes un mensaje de Daddy Yankee, un mensaje radical, es Evangelio 101. Créele a Cristo, deja la vieja vida, deja esto, deja aquello, rompe lo otro. Entonces, es que a él eso fue lo que le funcionó. Ajá. Pero no es lo que tú ves hoy, no es lo que la gente quiere escuchar en el día de hoy dentro de la iglesia. Pero creo que eso es lo que la gente realmente, ¿verdad? Necesita. Hay un mensaje de Héctor Delgado. Mucha gente lo celebra a Héctor como individuo por sus cambios. Seguro, pero oye el mensaje de Héctor. Sí. ¿Cuál es el mensaje de Héctor? No pecado, santidad. ¿Podemos decir que un mensaje de rajatabla? Correcto. Pues, y es la verdad, y es que eso es lo que hace falta en el día de hoy. ¿Verdad? Quizás yo no soy tan rajatabla. Yo quizás no soy tan duro, pero el que me oye aquí hablar sabe que yo hablo right true. ¿Verdad? Ni al pan, y al vino. Y que somos radicales en lo que tenemos que decir. Yo creo que la iglesia, quizás hay gente que no está lista para eso porque tienen algunas, no sé, heridas que a lo mejor con razón las tienen. Yo no quiero nunca minimizar la experiencia de nadie en ningún lugar, pero la realidad es que yo creo que la gente tiene que, a eso es que tenemos que volver. A esa fe genuina, sencilla, de la oración, de lo que es el ayuno, la ofrenda, el diezmo, congregarte, ir a la iglesia, punto, se acabó. No hay otra solución. Eso es mi pensar, ¿verdad? Claro. Pues pastor, para irnos, me gustaría que pudiera hablarle a esa gente y pudiera decirle
¿verdad? ¿Qué es lo más bonito de que usted ha tenido como experiencia en el pastorado? Y también, específicamente, de lo que usted dijo ahorita, de que a usted le ha tocado administrar tantas cosas rotas y hay tanta gente allá afuera que su vida, ellos sienten que su vida está rota en tantas maneras. Perdieron un familiar, no están bien económicamente, o sea, cuántas cosas están viviendo y cómo usted se ha sostenido hasta el día de hoy, ¿verdad? Teniendo a Dios en su vida y ha podido reparar todas las cosas hasta vivir plenamente en Cristo. Mira, hace un tiempo atrás yo prediqué un mensaje, hace casi un año atrás, prediqué un mensaje que para mí fue muy renovador. Un mensaje que nunca había predicado. Lo he predicado tan solo 2 veces. Fue un mensaje que Dios me dio para un congreso en particular. Fue hace un año atrás o hace 2 años atrás. No estoy buscando aquí ahora, no recuerdo el nombre de una parte en particular, pero lo voy a describir. Y yo hice una diferencia entre caer en la casa del alfarero o caer. Había un lugar en la antigüedad del pueblo de Israel, había un lugar donde tú tirabas las vasijas rotas. Okay. Y ese lugar se volvió un lugar estéril, y tiene un nombre, ahora se me olvida el nombre, pero tiene un lugar estéril, se volvió estéril porque el barro que caía de esas vasijas rotas era como un lugar, un basurero, pero de las vasijas. Y se tiraban todas las vasijas que estaban quebradas, que estaban dañadas, las tiraban allí. Y allí ese lugar se volvió estéril. Entonces yo hice una comparación en aquella ocasión que el problema no es caer y que te rompas, el problema es dónde caes. Si caes en el valle de las vasijas rotas, de ahí no te levantas. Pero si caes en la casa del alfarero, el alfarero recoge la vasija y le da una vuelta más. Vamos. Y le da una vuelta más. Yes. Y en la vida, yo no te puedo asegurar que tú no te vas a caer, ni que no te van a herir. Lo que procures es caer en la casa del alfarero. Y yo creo que ese es el mensaje que todo el mundo debe entender. Yo creo que tú debes procurar caer en la casa del alfarero. Y en la casa del alfarero, Joey, el alfarero hace algo que no todo el mundo está dispuesto, oye, darle una vuelta más. Empieza a poner la rueda y da una vuelta más y da otra vuelta más hasta que restaura la vasija. La restauración nunca es con una sola vuelta. Es una vuelta más, es una vuelta más, es una vuelta más. Y para mí, la tristeza, yo comparé en aquella ocasión a Judas, porque es que ese es el lugar donde dicen que Judas iba a caer. Exacto. Dicen que el lugar donde Judas se ahorcó era el lugar específicamente donde se tiraban todas las vasijas rotas. Entonces, yo en aquella ocasión comparé a Judas con Pedro. Los dos cayeron. Pero uno se ahorcó en el lugar de las vasijas rotas. Yes. El otro, cuando cayó con sus amigos, se fue a pescar, cayó en las manos de Jesús. Y el Señor le dio una vuelta más. Wow. Apacienta mis ovejas, apacienta mis ovejas. Yes. Y en la vida yo creo que nosotros tenemos que aprender a caer en las manos correctas. Y mi mensaje para la gente que está allá afuera, no pierdas la fe nunca, realmente. ¿Verdad? Yo sé que a veces los hombres nos hacen perder la fe, pero ningún hombre debería tener la autoridad para hacerme perder la fe. Yo creo que hay que tener una vuelta más. En estos días hablaba con unas personas y los felicitaba porque han vivido experiencias en algunos lugares donde cualquiera le hubiera robado la fe. Y con esto termino, ¿verdad? Pero hace un tiempo atrás tuve una experiencia que me dolió mucho. Una persona que yo no sabía lo que había vivido, no sabía lo que había pasado. Y lo invité a la iglesia y esta persona se volcó hacia mí, pero de una forma tan herida, y cuando yo vi el odio, el coraje, el rencor de esa persona, ¿verdad? A mí lo que me dio fue un dolor en el alma por esa persona, pero entiendo por lo que pasó en ese otro lugar, no fue aquí, pero entiendo lo que pasó en otro lugar. Estoy seguro que aquí en mi iglesia hay alguien que salió lastimado porque no se le atendió. ¿Verdad? Ninguna iglesia es perfecta, así que no estoy justificando nada, pero yo creo que cuando yo vi a esa persona, para mí me causó tanto dolor ver una persona como esa, y yo lo que decía es, si permitiera que cayera en las manos del alfarero.
de forma correcta, ¿verdad? Y yo creo que ese es el mensaje. Yo creo que todos debemos darle al Señor, que caer en sus manos, que nos dé una vuelta más, que nos dé una vuelta más, que nos dé una vuelta más, hasta que haga con nosotros todo lo que Él tiene que hacer. Así que para mí esa es de los mensajes más bonitos y para mí más restauradores que yo mismo he predicado y que me ha ministrado a mí, a tanta gente, literalmente en el mundo hoy por hoy. Amén. Me encantó ese cierre durísimo. Vamos a hacer enramadas. No hay que salir a predicar, hay que ahora salir y seguir. Ajá. Pues pastor, le agradezco un montón. Gracias a ti. Gracias a la oportunidad. De verdad que me lo disfruto un montón y tenemos que, no se puede ir sin que firmemos esa butaca. Imagínate. Como que usted se sentó en la butaca de Mr. Koinonia. Dame acá, vamos a acomodar aquí así. Yo sé que estamos aquí en la cámara ahí, abierta, ¿se puede? Era ver ahí, así que vámonos ahí de lado ahí para yo filmarlo así. Aquí. Déjame filmar la firma artística. Esa es la firma artística, así que ahí está. Ya tú sabes que esa es la mía, así que está bien. Ahí está. Pastor. Un placer, gracias. Gracias por la oportunidad.